Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. En principio quisiera preguntar, y también quisiera responderme, si en algún momento, señor presidente, la oposición va a saludar las buenas gestiones que realiza este gobierno. Si va a saludar los logros que realiza este gobierno en materia de programas sociales, en materia de lucha contra la corrupción, en materia de inclusión social. Señor presidente, ¿algún momento reconocerá el buen trabajo que realiza este gobierno? Definitivamente no. Y en algún momento yo recuerdo que el congresista Bedoya dijo, a veces entra en una especie de círculo vicioso. Y esta oposición aparentemente hoy está haciendo una labor incongruente, improvisada. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo una oposición por oposición sin dar planteamientos concretos ante los conflictos que muchas veces se presentan en el país. Congresista Chejade. Gracias, presidente. Presidente, habíamos dicho que efectivamente nuestro material bélico en la Fuerza del Interior, en la Policía Nacional, era caduco, y creo que es importante que el ministro haya señalado el día de hoy que se van a comprar patrullas y vehículos portatropas, que se contará además con patrulleros inteligentes, que se contará además con helicópteros y que va a haber una inversión de 93 millones de soles. Asimismo, que se va a inaugurar el sistema para la identificación de huellas dactilares, que permitirá identificar a los delincuentes, tal cual sucede en los Estados Unidos, en Europa y los países más adelantados. Asimismo, evitará la duplicidad de identidad. Asimismo, que la Policía Nacional ingresará a la era de la comunicación digital. Creo que estos adelantos, presidente, son bastante importantes para la lucha contra la delincuencia y la lucha contra la subversión, especialmente en el Brain, y le pido un minuto para acabar. Asimismo, este sistema de videovigilancia en todo el Perú, creo que es un aspecto importante de lo que ha hablado el día de hoy el ministro, el Premier, para la prevención del delito. El famoso modelo francés, el Grupo Terna, que se trata de un grupo de policías integrado actualmente por cerca de 100 efectivos para monitorear a la ciudadanía para que esté absolutamente segura de estas bandas criminales, especialmente los secuestradores, el afianzar la reforma penitenciaria ya iniciada y realizar además un reforzamiento en la tarea de debida. Creo yo, presidente, que lejos de confrontar con la oposición, el día de hoy estamos en una actitud conciliadora, de concertación, acordándonos de las famosas frases de Juan Pablo II en Naciones Unidas el año 79, cuando decía que la paz peligra porque existe ausencia de bienes materiales, pero fundamentalmente la paz peligra porque existe ausencia de bienes espirituales. Muchísimas gracias, señor. Bien, congresista Chejade. Tiene la palabra el congresista Espadaro. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted, por su intermedio, a todo el gabinete y al presidente del Consejo de Ministros. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Joaquín Ramírez, con mucho gusto, si usted lo permite. Congresista Ramírez. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mensaje 28 de julio, el presidente Ollanta ignoró a nuestro pueblo de Cajamarca. Nuestro pueblo hoy había puesto su mirada en que algo nos tenga que decir este nuevo gabinete. Absolutamente nada ha dicho sobre el problema de Cajamarca. Vamos 9 meses de conflicto y no hay ninguna posibilidad de solución. Frente a esto, señor presidente, lo único que podemos contar ahorita es que van 5 muertos, 19 heridos, dentro de ellos 2 están discapacitados y sin atención. Y de los 5 muertos, señor presidente, no hay ningún denunciado hasta ahorita, o sea, no hay responsables. El Premier nos dice que está haciendo replanteos, después de 9 meses sigue haciendo replanteos. ¿Hasta cuándo? Lo único que escuchamos es... Concluye su interrupción. Presidente, me pide una segunda interrupción con todo gusto. Muy bien, congresista Ramírez, la segunda interrupción.
Lo único que podemos escuchar aquí es que se siguen cambiando de nombres a las instituciones. Antes la Oficina de Gestión de Conflictos, ahora se va a llamar Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad, según el Premier. ¿Y quién está ahí? Otro señor que no le gusta dialogar, el señor Vladimir Guaroc. El oficio 43-7 de 2012, que tiene fecha 3 de agosto, donde invito a Vladimir Guaroc a dialogar, hasta ahorita no tiene ninguna respuesta. Este señor, francamente, no sabe dialogar, igual que no sabe dialogar el primer ministro, que él dice ser el gabinete de diálogo. Ahora le pido, por favor, a nombre de mi pueblo de Cajamarca, dialoguemos y solucionemos este problema. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? ¿Hasta cuándo más muertos, señor presidente? Muchas gracias. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Presidente, me parece, antes de entrar a la intervención final, que algunos socios, que espero no sean los socios de la conquista porque ya suena repartija, están algo cegados, presidente, o que viven en el país de las maravillas. Otros que están nublados. Y están tan cegados algunos que ven incluso brujas voladoras en algunos casos. Pensamos honestamente, presidente, que el día de hoy, con esperanza, la exposición de este gobierno y de este gabinete nos iba a decir que había encontrado la brújula para poder gobernar. Lamentablemente, presidente, ello no ha sucedido. Y no ha sucedido, presidente, porque no hemos encontrado temas absolutamente claros que nos da que pensar indudablemente, y voy a ser enfático en señalar el día de hoy una piedra angular de un programa bandera, presidente, de este gobierno. Pero antes de señalar los defectos voy a señalar los logros, como lo ha pedido el congresista Gamarra, y ha obviado el primer ministro. Ha olvidado mencionar el programa de inclusión social Embajada 55, en donde Mocha y Lynch fueron los primeros pilotos, presidente. Eso es un gran logro de este gobierno. Presidente, ¿cómo es posible que la pensión 65, que hoy en todas las redes sociales lo han bautizado como corrupción 65, pueda ser visto y entendido, presidente, que se le tiene que entregar a los mayores de 65 años solo en extrema pobreza? Y aquí lo dice, presidente, este decreto supremo 081/2011. Sin embargo, ¿qué ha sucedido, presidente? Y hoy en la mañana la señora ministra, apurada, por supuesto, para deslindar toda responsabilidad, lo primero que ha dicho es que su cartera no tiene responsabilidad y que son los municipios. Presidente, tenemos que señalar que el reportaje del programa periodístico Cuarto Poder ha sido contundente, presidente. Le han entregado, presidente, ya entregué mis dos, le pido 1000 disculpas a mi guapa colega, pero en este momento no le voy a poder entregar. Presidente, ¿cómo es posible que le entreguen la pensión 65 con el dinero de todos los peruanos para cumplir las metas de 130.000 o 140.000 beneficiados a personas que tienen cable, que tienen televisores plasma, que tienen refrigeradora, cocinas sin estrenar, presidente, dejando de lado, y negocios, dejando de lado a quienes sí lo necesitan, presidente? Y eso, familiares del alcalde, etcétera, etcétera. Y eso que supe, señor presidente, está a menos de 300 kilómetros de la capital de la República. ¿Cómo será, presidente, en las zonas más vulnerables del país, que por supuesto muchas veces la propia televisión y los medios periodísticos no llegan? Y en esto quiero saludar, por supuesto, a los programas periodísticos que descubren justamente estos temas y que nos ponen en vilo al país. Presidente, la resolución directoral 020/2012, que es fechado el 16 de julio del 2012, está firmado por la ingeniera Norma Vidal Añaños. ¿Qué hace esta resolución directoral? Aprueba el padrón de usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 para los meses de junio y julio. Y aquí están incluidos, presidente, los 284 beneficiarios del distrito de Supe. Señor presidente, nosotros nos preguntamos, ¿quién es responsable? ¿Quién firma y quién elabora esta resolución con 284 nombres? ¿O le estamos echando la culpa
para limpiarnos las manos, presidente, a un municipio. Y si con eso no tenemos claro quién es responsable, aquí está, presidente, el propio Decreto Supremo 081-2011, que establece en su artículo 4.3 que de efectuada la verificación del padrón, presidente, luego de eso es aprobada. ¿Quién verifica, señor, el padrón? Ese estado panzón que tanto habla el señor presidente, y que los funcionarios de ese ministerio, que debe estar de la mano del pueblo peruano y de los más pobres, lamentablemente, presidente, no le han hecho caso a su presidente, y por tanto, señor, no salen a caminar, no salen a ensuciarse los zapatos, no salen a verificar, presidente, lo que están haciendo otros, y lo que están haciendo indudablemente en forma incorrecta, entregándoles y repartiendo el dinero de los más pobres en los que sí tienen, presidente, y eso, señor, no lo podemos permitir. Le pido un minuto más para terminar, presidente, antes que culmine mi tiempo. Gracias, presidente. Presidente, entonces no podemos inmediatamente cegarnos ante lo efectivamente que en este momento el pueblo peruano lo está viendo. Y, presidente, el pueblo peruano está descontento, qué duda cabe. El señor primer ministro el día de ayer en un programa de televisión sale a decir: yo no sé qué tiene en la cabeza el señor Alexis Humala. Si usted no lo sabe, nosotros sí, señor primer ministro. Dejar de ser un excluido, elevar la bandera de la inclusión y hacer negocios millonarios, nada santos con el Estado. Eso es lo que quiere hacer el señor Alexis Humala. Y lamentablemente, presidente, a partir de ahora el título de este gobierno será: la deshonestidad hace la diferencia. Y le pido un consejo a través suyo a algunos miembros del gabinete, presidente: un buen té de valeriana hace bien para relajarse un poco, y por supuesto que con tranquilidad, porque los fosforitos se queman muy rápido. Gracias, presidente. Congresista Urtecho. Gracias, presidente. Queremos saludar la presencia del gabinete. Congresista Solórzano. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Bueno, saludo el gesto democrático. Yo pedí la interrupción al congresista Espadaro porque la congresista Trivelli no se ha escapado. La congresista Trivelli está acá. Y la congresista Trivelli el día de hoy, la ministra, perdón, Trivelli, tengo aquí, presidente, la denuncia penal por el delito contra la fe pública, falsedad genérica, previsto y penado en el artículo 438 del Código Penal. Entonces, el día de hoy, aquí está el cargo, la denuncia penal por la comisión del delito. Y yo creo, presidente, a quienes vamos a leer, ya que quieren nombres: Héctor Calderón Castillo, Luis Alberto Calderón Rojas, Teofanes Saldaña García, Adrián García Romero y su esposa, Lidia Leonida Sims de García, y contra todas las personas que resulten responsables. Y también tengo acá la declaración jurada del alcalde distrital de Supe, donde hay los temas de corrupción, que es del partido aprista. Gracias, presidente. Congresista Urtecho. Gracias, presidente. Queremos saludar, como decía, al gabinete y en especial al premier, el ministro Jiménez, a quien nosotros como Solidaridad Nacional lo consideramos como un ministro, y se lo he dicho a él en la Junta de Portavoces, que nos da cierta tranquilidad por su pausa, por la inteligencia y la seriedad que ha actuado hasta el momento. Espero que no nos equivoquemos, señor primer ministro. Le tomo la palabra también, y le tomamos como Solidaridad Nacional la palabra sobre el caso Alexis Humala. Anoche lo escuché y creemos que la investigación a fondo debe primar en estas circunstancias. Nosotros hemos dado el encargo, y quiero que usted lo sepa, señor primer ministro, a través de la presidencia, a nuestro presidente de la Comisión de Fiscalización, para que apoye al gobierno, tratando de poder detectar los actos de corrupción que se pueda tener en el gobierno, para poder denunciarlos y que usted mismo los sancione. Es el encargo expreso que se le ha dado al presidente de la Comisión de Fiscalización. Por otro lado, y no quiero dejar pasar, señor primer ministro, usted hablaba hace un momento de que su gabinete es un gabinete de buenas formas. Nos parece que no ha sido una buena forma, con todo respeto se lo digo, la del ministro de Defensa con el congresista Mauricio Mulder.
Nos parece que no debe llegar a esos extremos, el de contestar o el de refutar de esa manera. Señor Primer Ministro, lamentamos mucho de que los ministros no hayan tenido la oportunidad de poder expresar sus puntos de vista y qué es lo que piensan hacer en este nuevo gabinete. Eso lo lamentamos porque inicialmente así fue el acuerdo, pero creo que eso no le favorece al gabinete tampoco, porque lo mejor hubiese sido escucharlos para debatir y apoyar en lo que ustedes piensan hacer. Cosas muy puntuales, señor Primer Ministro, de todo su gabinete. Los conflictos sociales. Hay cientos de conflictos sociales que son pequeñas bombas que en cualquier momento van a estallar. Pero nos importa y nos preocupa sobremanera el conflicto social en Cajamarca, sobre Conga. Nos parece que ya se está extralimitando este conflicto en tiempo, en costos y en gastos y en vidas humanas. Nosotros creemos que aquí, además del estado de emergencia, creemos que el gobierno debe de todas maneras ver qué estrategia para solucionar esto. El señor Santos y sus aliados ya han tirado en la mesa, han pateado el tablero, y eso no puede ser así. Creo que acá el pueblo de Cajamarca está teniendo y sufriendo estas malas consecuencias, y eso sí, creemos que todo el gabinete debe poner y tomar cartas en este tema. Se nos ha dicho muy poco, señor presidente, sobre seguridad ciudadana. El presidente de la República inauguró el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Asistió una vez y lamentamos que no haya continuado con su asistencia. Creemos que él es el principal abanderado para poder estar al frente de un tema tan álgido como es la seguridad ciudadana. Ya nadie tiene paz ni tranquilidad de salir a las calles en ninguna parte del país, porque en cualquier momento o te asaltan, o te secuestran, o te roban, y eso es muy lamentable. Nosotros tenemos una preocupación, los puertos, señor presidente. Llevamos ya 13 meses de gestión y hasta el momento el sector transportes y comunicaciones no se ha pronunciado en relación a la política portuaria. El presidente Ollanta Humala ofreció modernizar los puertos y vengo a invocar por el puerto de Salaberry, que no se dice nada. Se habla de concesionar, se habla de una asociación público-privada, pero hasta ahora no hay nada claro. Le pido por intermedio suyo para que el ministro de Transportes pueda indicarnos qué piensa hacer como política de Estado en cuanto a los puertos, en especial con el puerto de Salaberry. Y en La Libertad tenemos un gran problema, que es que ya no tenemos playas. Es lamentable como casi todas las playas de la costa de Trujillo ya no existan. Urge la compra de una draga y es más barato comprar una draga que alquilar una draga. Eso, señor presidente, nosotros lo dejamos para una reflexión de su gabinete. Actualmente el gobierno regional de La Libertad cuenta con 60 millones de soles de una transferencia que le dio el gobierno central para la erosión costera, y una draga cuesta como 114 millones. Sería bueno que puedan evaluar esta propuesta para que por fin el Perú tenga una draga. El otro tema, señor presidente, la situación del personal con discapacidad, las viudas y deudos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la actualidad existen 2.114 efectivos militares con discapacidad en las Fuerzas Armadas y 2.208 en la Policía Nacional, y esto se incrementa día a día. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder ayudar a estos efectivos que dieron la cara y pusieron el pecho por nosotros? Me gustaría saber qué es lo que se está haciendo. Se tratan de deudos, se tratan de familias que han quedado hijos huérfanos, y ¿qué hace el Estado como tal? Muchas veces recibiendo indiferencia. Desde el 2003 ellos vienen reclamando el pago del incremento de su ración orgánica y de la asignación especial que se les otorgó mediante ley 28254. Queremos saber qué es lo que se piensa hacer y si este gobierno ha tomado apuntes sobre este tema. En cuanto a educación, señor presidente, estuvo la ministra de Educación la semana pasada, largas horas. La dejaron sola, por cierto, porque sus viceministros debieron acompañarla, aunque sea, pero creo que salió bien, y eso es bueno. Lo que hoy sí pedimos que el ministro de Economía nos pueda decir: ¿cómo se va a financiar esta ley?
de dónde salen los recursos y si va a tener una durabilidad de aquí al menos hasta el 2016. Para apoyar esta ley, nosotros queremos cosas claras en cuanto a la partida presupuestal y está en manos ahora del ministro de Economía. Hay una deuda pendiente también con los maestros, que son las deudas. Se debe millones a los maestros por asignación de 20, 25, 30 años, subsidio por luto, de sepelio, compensación por tiempo de servicio, etcétera, etcétera. Son cerca de 800 millones. ¿Qué va a hacer el gobierno para pagar y respetar las deudas que tiene como Estado? Por otro lado, señor presidente, hace unos meses un hecho que enlutó al país fue sin duda la muerte de varios suboficiales víctimas del terrorismo en la zona del BRAE. Hace unos días la representación nacional le otorgó al Ejecutivo la confianza y por ende al Ejecutivo las facultades. Solidaridad Nacional apoyó las facultades. Lo que no hemos dado es facultad para maltratar y perseguir a los soldados. Hemos visto como un informe de la Contraloría, cómo viven, cómo duermen, qué comen, qué tienen, es decir, los suboficiales están teniendo una vida totalmente triste y eso creo que no lo podemos permitir. Y sobre todo a nosotros nos llama la atención y creo que acá hay un personaje que el Ejecutivo todavía no dice nada y queremos saber sobre el suboficial Millones. Se habla de que el buen soldado debe adaptarse disciplinadamente a las condiciones, a veces críticas que existen. Sin embargo, no se puede hacer uso del poder para abusar, perseguir y maltratar a este suboficial que expuso su vida por nosotros. No nos dice nada ni el ministro del Interior ni el ministro de Defensa y queremos saber qué es lo que se va a hacer. ¿Va a seguir escondiéndose este señor suboficial? ¿Va a seguir un ratito, Lourdes, va a seguir siendo perseguido este suboficial? A nosotros nos parece, señor presidente, que tenemos que saber. Yo no creo que sería un error de que por expresar lo que siente un suboficial se ha maltratado de esta manera. Yo sí creo que eso sería un gravísimo error por parte del Estado. Antes que se termine mi tiempo, yo quiero agradecer a la ministra de Salud, a quien todavía no he conversado, ni siquiera tengo el honor de estrecharle la mano, por haber sacado el día de ayer una resolución que favorece a los pacientes con enfermedades raras. Yo felicito a la ministra de Salud por eso y espero y vamos a hacer el seguimiento de los plazos. Hay que humanizar más al gobierno y como políticos eso es lo que nos corresponde. Yo sí quiero hoy día presentar mi total rechazo a E-Salud. Hemos estado rogando desde el año pasado que a pacientes de enfermedades raras o huérfanas se les compre sus medicamentos y lamento mucho que el doctor Vidal ofrezca algo que hasta ahora no puede cumplir. Ojalá que en eso el primer ministro nos ayude. Finalmente, yo sí quiero también mostrar mi total disconformidad por la observación de la Ley General de Personas con Discapacidad, la nueva ley. Se le ha dado la espalda a 70.000 ciudadanos porque esta fue una iniciativa ciudadana y eso no puede ser así. Fue aprobado por unanimidad y las observaciones yo creo que no tienen ningún sentido en la actualidad que vive el país. Dele para concluir. Por eso, señor presidente del Consejo de Ministros, nosotros insistiremos en este proyecto y estamos seguros que el Congreso nos va a apoyar para que esta ley que nació por iniciativa ciudadana tenga la aprobación respectiva. Finalmente, Solidaridad Nacional, así como apoyó la delegación de facultades, también le dará este voto de confianza. Pero un voto de confianza que estoy seguro se va a reflejar en el trabajo que usted está garantizando a nosotros como partido. Creemos nosotros de que usted va a poner siempre el orden, la disciplina y la seriedad que necesita este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Urtecho. Congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Algo muy cortito entre lo que expuso el congresista Urtecho.
el Ejecutivo, a través de sus ministros, le ha ofrecido a la capitana, los padres de la capitana Flores, declararla héroe nacional. Caso Vilcas, Tuquilca, Tamani, todos ellos han hecho ofrecimientos de oro y el moro. ¿Para qué se meten a ofrecer lo que no van a poder cumplir? A Tuquilca van a ofrecer ser delegado policial en Washington. No tiene ni 20 años. Pero esa gente hay que responderle, llámenlos, convóquenlos y siéntense a conversar, a negociar qué se puede hacer. No nos tengan dando vueltas por todos los canales de televisión reclamando lo que el Ejecutivo les ha ofrecido. Nada más, presidente, gracias. Congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidente, por su intermedio para saludar al Premier y a todos los ministros presentes. Hasta el momento hemos escuchado ampliamente, principalmente sobre la corrupción. Hablar de corrupción en nuestro país sería repasar toda la historia del Perú, pero de donde venga tenemos que rechazarla. Hay algunos temas, señor Premier, que no se ha tomado en cuenta, principalmente en el sector de agricultura. Debemos entender que la agricultura en nuestro país es la base, el sustento de más del 30% de ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta. Algunos de mis colegas que me antecedieron hablaron lo que realmente las necesidades que tiene el Perú profundo, principalmente en la parte sierra. Sabemos, la parte sierra, hasta el clima no favorece como para desarrollar la producción, principalmente a nivel de exportación. Hace poco hubo un fórum en el Hotel Sheraton sobre sierra exportadora. Sin embargo, lo que por supuesto, es bastante importante. Sin embargo, lo que se ha propiciado fundamentalmente son a las cadenas productivas, en la cual todos creo que tenemos que incidir. Pero todo ello va a la par de la infraestructura, principalmente del sistema de riego, que hoy más que nunca tenemos que incentivar a las nuevas tecnologías del sistema de riego, que aún todavía no estamos desarrollando en nuestro país. Muy poco se ha hablado de los productos de exportación, principalmente de la parte sierra y selva, productos de cacao, café, de alcachofa, y darle un valor agregado principalmente a nuestros productos de la sierra, que aún considero que el señor ministro de Agricultura ya debe tener alternativas sobre este punto. Igualmente, quiero incidir en ello, que la exportación de nuestros productos agrícolas realmente es más de parte de la costa, pero sin embargo en la parte sierra casi nada. Debemos entender también a nivel de importación de los productos, como el caso de maíz, por ejemplo, se han elevado en estos últimos días el precio. ¿Qué estará pasando? Ya lo conocemos, puede ser ya consecuencia de la crisis mundial. Por otro lado, señor presidente, tampoco no se dijo casi nada, o mejor dicho nada, sobre la explotación de los recursos no metálicos, los recursos de extracción no metálicos. Principalmente en mi región existen proyectos, pero sin embargo aún están estancadas por falta de un diálogo y la consulta previa que debe efectivizarse, que hasta el momento aún todavía no se ha podido concretizar y deja muchos vacíos. En el aspecto social, señor presidente, tenemos el caso del Braem, el Valle del Río Apurímac N, y ahora incluido obviamente el Valle del Mantaro, que es parte de mi región. Hay todo un proyecto que está a cargo el coronel Rojas para poder desarrollar. Sin embargo, aún todavía creo que falta concertar con mayor énfasis, primero con las autoridades regionales y con las autoridades locales, que por lo mismo tal vez
esto no se ve claramente cómo mejorar en las alternativas de cultivo u otras para que haya presencia del Estado. Se ha hablado bastante de que sí va a haber presencia del Estado, pero con estos hechos lamentables que ya todos conocemos, 5 compatriotas, ¿no?, caídos prácticamente, si se quiere decir indefensos, porque lamentablemente estos terroristas actúan a la escondida, y esto ha sido una emboscada que lamentamos mucho. Y espero que esto también esté en un proceso de investigación a fin de determinar responsabilidades, porque no podemos permitir que continúen estos elementos subversivos creciendo. Al contrario, es momento de tomar medidas más drásticas. Igualmente, se ha hablado referente al banco de materiales, pero yo insisto, al margen de que esta institución sea liquidada o no, lo que debemos tomar en cuenta también, que haya un gran grupo de trabajadores, y espero de que estos profesionales y técnicos sean reconsiderados en algunos otros lugares, que podría ser, y de tal manera que no realmente sean despedidos. El caso del magisterio, señora ministra, es un caso que nadie dijo hasta el momento. Si bien es cierto que existe una deuda interna que se debe solucionar, estoy seguro que se va a solucionar paulatinamente, pero además es una solución política que tiene que determinar, porque ya es muchos años, desde el año 90 hasta la fecha, que se va cargando como una deuda interna, y esto no debe continuar. Y por lo mismo, yo insisto que la señora ministra trate de solucionar el problema de los maestros, no solamente pensando en ellos, también pensando en los niños, que muchos de ellos hasta el momento no están recibiendo clases, y esto sí realmente es preocupante. Señor presidente, si usted lo permite, una interrupción para el congresista Tomás Zamudio. Congresista Zamudio. Precisamente, presidente, gracias, congresista Casio. Cuando hablamos de agricultura, hablamos de 3 elementos: agua, tierra y clima. Son los 3 elementos fundamentales. Y para garantizar la agricultura y para garantizar la alimentación del pueblo peruano, es fundamental, señor presidente y señores ministros, el ministro de Agricultura, el ministro del Ambiente y el conjunto de ministros, priorizar la construcción de represas y minipresas en todas las cuencas hidrográficas del Perú, para de esta forma garantizar el agua para la actividad agrícola, para el consumo humano. Consideramos que esto es vital, fundamental e indispensable, porque es la única forma de adaptarnos al cambio climático mundial. Creemos que es un tema de prioridad nacional, garantizar la construcción de represas para preservar agua, generar energía y ampliar frontera agrícola. Congresista Casio Guaire. Una interrupción más, si usted lo permite, al congresista Latorre. Ya dio sus 2 interrupciones. Muchas gracias, señor presidente. Igualmente, aparte del problema de nuestros maestros, también el problema de los médicos. Es un problema bastante grave, en la cual el señor ministro de Salud ya debe tener, obviamente, alternativas, porque va en perjuicio de todos nuestros conciudadanos y asimismo de todos nuestros compatriotas, que no solamente que están enfermos, sino también de una u otra manera afecta en sí a todo el país. Señor presidente, lo que en todo caso, el problema de Cajamarca, ya lo dijeron, es un problema bastante crítico, que hace 9 meses hasta ahora no se da ninguna alternativa de solución. Yo creo que es momento que aquí
pongan sus buenos oficios. Por algo se ha nombrado ahora un nuevo representante de conflictos sociales, que alguien ya ha manifestado que hasta el momento prácticamente su presencia no ha solucionado en nada, y estamos más de lo mismo. Yo creo que solamente es cambio de nombre o cambio de personas, que en la cual esto no debe continuar. Yo creo que tiene que ser más efectiva. En todo caso, todas las soluciones de los problemas sociales que debemos insistir, pese de que nosotros ya hemos aprobado una ley que es la consulta previa, y aún tal vez en su reglamentación u otros es la que está faltando de verdad mayor comunicación, mayor diálogo, señor presidente. Y con todo ello, quiero yo manifestar a todos nuestros ejecutivos que de verdad seamos más efectivos en ejecutar desde todo punto de vista en las diferentes carteras. Los problemas sociales no deben continuar, no deben seguir, tenemos que cortar, señores ministros, principalmente en las carteras que aún hay más problemas. Eso es todo lo que quería decir, señor presidente. Muchas gracias.